Oye, déjame empezar por esto último. ¿Tú tienes esperanza de que podamos conocer lo que ocurrió hace 5 años? Bueno, ojalá. Y yo, nada más que hay algo que no nos han dicho. Se ha dicho, esto es, la verdad histórica no se sustenta, y hay algunas pruebas, pero muchos de los detenidos están detenidos por esa versión de los hechos y empiezan a salir. Y entonces, ojalá nos pueda aclarar Alejandro Encinas, dentro de su concepción, qué se sostiene de la verdad histórica, entre comillas, y qué es lo que se tiene que revisar y encontrar, ¿no? Pero es algo que hay que verlo con mucha seriedad y se tienen que revisar todas las líneas y por supuesto que tenemos derecho a la verdad. Claro. Ojalá se haga, pero sin buscar, sin cacería de brujas o cosas por el estilo, y que nos convenza a la opinión pública, ¿no? Sí, a mí lo que me resulta pues particularmente perturbador, Fernando, es que haya una voluntad, en este caso la estamos viendo, el jefe del Estado dice, a ver, no solamente me pongo la camiseta, sino que digo lo que haga falta, toque o tope donde tope la Cámara de Diputados en pleno. Es decir, yo creo que hay un incentivo para que conozcamos la verdad. El gran problema a veces es que el Estado no está en condiciones de encontrarla por falta de pericia en sus aparatos técnicos. Sí, claro. Es decir, no solamente es la voluntad política, es también la parte técnica del Estado, ¿no? Sí, claro, porque a 5 años de distancia ya muchas cosas están revueltas, ¿no? Y es grave porque la gente que ya salió no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Y tendrían que replantear tipos penales, claro, etcétera, ¿no? Sí, claro, pero tenemos derecho a la verdad y claro que es algo que nos conmocionó a todos. Y tiene que ver con pues, la infiltración del crimen en las policías de muchos, porque uno piensa que es la excepción Iguala y Cocula. Y la verdad es que no son los únicos casos donde las policías municipales están cooptadas y controladas, y bueno, eso es tremendo. La investigación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene facultades investigativas interesantes, sí, que deberíamos, a mi juicio, valorar, considerando que la Fiscalía no ha dado pie con bola, o sea, exacto, esta parte técnica es la que digo, oiga, pues sí queremos todos saber, y es saludable para la República saber, pero si los encargados de hacer las investigaciones las hacen pésimo o torturan, sí, pues ya me dirás a dónde llegan. Claro. Pero decía Trinidad Larrieta, dice, hay 116 restos humanos que están pendientes todavía de, o sea, no solo hay 43, hay 116 posibles, a lo mejor son de los 43 o no, sí, claro, y eso te habla de la dimensión del problema, Fernando. Claro, cuando se pusieron a buscar a los 43 ahí encontraron una cantidad de fosas, ¿sí?, de muchísimos, es decir que el problema era muy grave, que está ahí, y tú dices algo muy importante, no se empieza de cero. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una investigación muy seria, es muy consistente, y yo creo que de ahí tiene que partirse para entender. Ya se descubrió, ahora no son 43, hay 2 que ya fueron identificados, ¿verdad?, ¿no? Entonces hay otros 41 que sí hay que encontrar, hay que verificarlo, porque esto, y hay que decir, no solo son, o sea, quedan 41, pero no solo son esos, somos un país con 30,000 desaparecidos, y la verdad es que qué bueno que se está investigando de Ayotzinapa, pero hay que investigar a los otros 29,000, 30,000 que siguen desaparecidos y que vivieron una cosa tan desastrosa como estos 43 estudiantes. Eso es. Bueno, pues esperamos que algún día sepamos la verdad y se castiga a quien se tenga que castigar, porque este asunto le duele al país completo. Fernando, tú eres uno de los paladines en las redes sociales y te vemos, digamos, desempeñarte en las mismas con una entereza como si tuvieras armadura. ¿Las redes sociales llegan a ser efectivas o pueden llegar a ser un espacio para fortalecer la democracia o es un desgaste polarizador, Fernando? Mira, es un instrumento portentoso, nada más que también es un espejo de nuestra realidad social y creo que nos falta cultura democrática, pero no podemos renunciar a ella. Los griegos tuvieron sus problemas con su democracia, su problema eran los demagogos, ¿no? Y ellos tuvieron ¿qué es la enfermedad de nuestros tiempos, la demagogia? Sí, claro, vivimos tiempos de ibris y nosotros vemos el fortalecimiento de la ultraderecha y de otros populismos, etcétera. Bolsonaro, Trump, sí, claro, Hungría, Polonia. Sí, claro, es una camada, ¿no? Es el signo de estos tiempos y tiene que ver parte con las redes sociales que se van mucho por la exageración, etcétera, pero
tenemos que civilizar la herramienta, si me permites. Tú decías ayer citando a Zarco, a la prensa se le combate con más prensa y al Twitter con más Twitter. Pero hay mucha gente, te cito a Octavio Rodríguez Araujo, te cito a Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, que dicen, ¿sabe qué? Ya me salgo porque son tóxicas las redes. Tú a pesar de todo aguantas. Si es que no debemos permitir que gane la censura. Yo prefiero los excesos de la libertad a los riesgos y peligros de la censura. Y dejar el espacio por el acoso, porque claro que existe un acoso sistemático. Y por supuesto que lo que dice Alfonso Durazo, lo que dice es cierto, hay bots, pero hay bots de un lado y hay bots del otro lado, etcétera. Pero ¿Los bots son la censura, Fernando? No, pero contribuyen a amedrentar, contribuyen, es decir, cualquiera que saque la cabeza y diga su opinión, viene un ejército de troles, de bots. Y tú sabes de eso, ¿no? Sí, claro, pero ahora sí que hay que aguantar vara y persistir, porque la primera inclinación, el primer impulso es échate para atrás, espérate, yo no vengo a que me insulten, no vengo a que me recuerden mis 3 generaciones anteriores, ¿no? Pero a ver, si yo, por ejemplo, te sigo. Tú dices, a ver, opino que tal política gubernamental no es la correcta. Y te caen ejércitos, yo no sé si sean personas o granjas de bots diciendo, Fernando, chayotero, eres lo peor. Y se crea este clima de linchamiento colectivo. Yo admiro tu vitalidad, eres como un Orlando el Furioso luchando contra los enemigos, pero llegará un momento en que la gente ya sabe que abandona el Twitter o no opine. Sí, pero yo creo que es una herramienta portentosa que empodera al ciudadano, que hace una forma de comunicación horizontal, que en lugar de renunciar a ella, busquemos civilizarla, no renunciemos a la razón. Es cierto, ayer tenemos un debate sobre eso, es cierto que parece un espacio no propicio para el diálogo, pero se han dado diálogos importantes. Hemos visto en Twitter diálogos importantes entre adversarios. ¿Por qué no lo rescatamos? La excepción, ¿no? Es la excepción. Pero ¿por qué no buscamos que la excepción sea cada vez más generalizada? Te pregunto, o sea, hay muchos bots y hay una operación. Decía Alfonso Durazo, hay grupos que yo me pregunto quiénes son, si es el crimen organizado o bien desde el ambiente político, que quieren desprestigiar a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional mata, o no más sangre, o estas campañas que de pronto hacen personas. Cuando yo hago a partir de robots el elogio de la pequeña diferencia, no estoy creando una situación de polarización artificial. Sí, y hay quienes creen que ganan con la polarización, pero son tirios y troyanos, porque tú dices, contra la Guardia Nacional sí, pero también era contra el ejército en la pasada administración, pero no solo contra el ejército, también contra sectores de la oposición. Es decir, decía yo un poco con ironía, quien a bots mata, a bots muere, ¿no? Porque se usan de un lado y de otro, y quienes hoy están en el gobierno también se beneficiaron con esas granjas de bots, y otros porque están en todos lados. Porque el presidente las llamó las benditas redes sociales, y ahora tengo la impresión de que el balance en las redes no le es tan favorable, ¿no? Sí, claro. Los bots distorsionan, pero también hay mucha gente de carne y hueso en las redes. Y sí, la falta de resultados, pues es natural que crezcan las voces opositoras. Y lo que funcionaba a los que eran opositores, porque es cierto que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y es más fácil jugar de borracho que cantinero. Eso también es cierto, porque no tienes la responsabilidad de dar resultados. Eso, sin duda. Pero eso era válido en el sexenio pasado y es válido en este. Y entonces, yo diría, quien se lleva se aguanta, ¿no? Pero nosotros... Pero eso vale para los, digamos, presidentes de la República y secretarios que pueden en un momento determinado decir, a ver, hago un señalamiento, ayer lo hizo sobre Cosío, y las redes reaccionan en función de lo que podría ser un linchamiento de un integrante del Colegio Nacional. Claro, es que el presidente tiene que actuar con mayor responsabilidad. No puede acusar a la ligera. Y me parece además que en la su misma cargo conferencia corrigió. No debiera ser un espacio para la polarización, y menos para los periodistas, porque también ayer no solo acusó a Cosío sin pruebas, sino que además acusó la moral de periodistas que hacen revelaciones que sobre Bartlett quizás no le gusten a él, etcétera, pero descalificarlos moralmente y ponerlos así en un espacio donde hay tanta violencia contra los periodistas, no me parece que es una forma responsable de actuar dada su investidura, ¿no? Oye, pero es el linchamiento nuestro de cada día, ¿no? Sí, claro. Ahora,
cada vez se levantan unos, ahora a quién vamos a linchar, etcétera, ¿no? Eso me parece que inhibe la libertad de expresión. Y porque lo más fácil es decir, mira, por ejemplo, opinas sobre el tema de la reforma educativa y te caen a vos, chayote, no sé qué. Si sabes qué, mejor ya no opino, ¿no? Sí, o claro. no en el Twitter. Y peor, porque se meten con las familias, se meten de otra manera, es una jungla. Pero hay que resistir porque, insisto, es un instrumento portentoso que sí puede fortalecer la democracia si es que lo civilizamos y lo hacemos un poco como lo imaginaba Castells. Cuando él veía que salían las redes y decía, este empoderamiento de los ciudadanos puede fortalecer la democracia, rescatemos su utopía o por lo menos acerquémonos a esa en el entendido, como decía bien Galeano, decía mi maestro Luis Villoro, la utopía es el faro guía para que nos diga hacia dónde nos tenemos que aproximar. Si nosotros cedemos esa herramienta, cedemos ese espacio, lo van a ocupar otros. Y lo van a ocupar otro de la peor manera. No dejo de admirar, por supuesto, tu optimismo, pero al mismo tiempo me pregunto, las democracias también mueren de cinismo y mueren de demagogia, ¿no? Las formas sí, impuras. Claro. Y yo tengo la impresión de que las redes sociales no están ayudando tanto como en algún momento se esperaba que lo hicieran. Sí, claro, pero empoderan al ciudadano. Y lo que yo le diría a cada ciudadano es, no rehuyas eso. Aprovecha el espacio que tienes, ¿no? Y aguanta como Fernando. Aguanta vara y digo visión porque claro que es una trinchera. Imagínate, ha visibilizado muchas cosas. La primavera árabe fue fundamental para esto, para muchos movimientos, sobre todo en regímenes que se van fortaleciendo los autoritarismos. Claro que ayuda a esto. Y pues yo diría, en lugar de que venza la censura, que gane la libertad de expresión. Me preocupa mucho que las personas pierdan su trabajo por una opinión, ¿no? Pero que lo diga, una persona pierde su trabajo. No puedes decir que echar bombas es una opinión, Fernando. Mira, bueno, es que si tú ves lo que se dice en el Twitter, lo dices por los violentos. Lo digo por varias cosas. Uno, que alguien pierda su trabajo por decir un exabrupto en el Twitter, porque es algo, sí, es un mal chiste, etcétera, pero no lo dice en serio. Peor que un mal chiste, lo dice acá. ¿No? Sí, pero que alguien pierda su trabajo por una opinión me parece mal. Que alguien, sí, me pareció inconveniente el adjetivo ahí, pero corren a alguien por un adjetivo, pero no le aparecen 25 propiedades a Manuel Bartlett, le aparecen 2 empresas que no declaró y ahí está. Muy contento. ¿A qué le ponemos interés? Debe de haber rendición de cuentas. Vamos por los resultados, pero sancionar a alguien por una opinión me parece que es un aliciente a favor de la censura. Porque promueve la autocensura. Dice alguien, ¿para qué opino si me puede costar la chamba, no? Fernando, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias. Cuídate mucho.